Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del circuito de enclavamiento. Si ustedes observan acá, vamos a tener lo siguiente. Si ustedes lo visualizan, esta parte de aquí es lo que ya vimos precisamente del circuito arranque-paro. Aquí tenemos el paro, aquí tenemos la marcha y ya sabemos nosotros que una vez que este circuito, o sea que este contacto se cierre, entonces la corriente pasa, automáticamente este contacto 1314 que pertenece al bloque de quién, de este contactor, entonces se cierra, energiza esta bobina y automáticamente este contactor se cierra. Y por lo tanto, tendríamos un flujo de corriente ¿hacia dónde? Hacia la carga que está aquí, hacia mi RL, que puede ser un motor en este caso, puede ser muchas cosas, pero entonces ya tendríamos energizado. Sabemos que cuando nosotros abramos este interruptor, entonces el circuito se desactiva y desenergizaría el circuito en total. Recordemos de que pusimos aquí este indicador luminoso o piloto de marcha y aquí pusimos este indicador luminoso de paro o piloto de paro. ¿Qué vimos? Que aquí ya comenzamos a usar, ¿a quién usamos aquí? A un primer contacto auxiliar normalmente cerrado, por eso termina en 1,2, que le pertenece a quién, a este contactor, le pertenece a este contactor. Ok, ahora, lo que hicimos a este nada más, a este circuito, para generar un mayor control, fue agregarle, en primera instancia, para mejorar el circuito de paro-marcha, le agregamos un conmutador, un seccionador. Recuerde que fue el primer dispositivo que vimos, que era manual, o sea, con palanca, con botón de pedal, pero entonces, este es un accionador mecánico, manual, de tal forma que yo lo voy a accionar de forma manual. Aquí yo le llamé IP de interruptor principal, entonces él se cierra y automáticamente la energía va a pasar. Ahora, ¿qué sucede? Este accionador manual o este seccionador también tiene un contacto auxiliar que está aquí. Ese contacto auxiliar, yo lo que lo estoy haciendo es para alimentar o desenergizar, energizar o desenergizar el circuito de mando. O sea, aquí está la fuente, el positivo, aquí tengo el negativo. Entonces, observen ustedes que ahora el positivo de la fuente pasa por este contacto auxiliar, que va a ser un 7,8. ¿Por qué un 7,8? Porque es un normalmente abierto y es un contacto especial. Entonces, no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. O sea, si fuera de un contacto auxiliar de un contactor, debería ser 3, 4 por estar normalmente abierto, pero como es un contacto auxiliar especial, entonces recuerden que era 6, era 7 y 8 cuando está normalmente abierto, 5, 6 cuando está normalmente cerrado, cuando está normalmente cerrado. Entonces, aquí tenemos que cuando yo acciono este contactor principal, este seccionador, perdón, principal, entonces se cierra este y automáticamente la corriente energizaría todo el circuito. Ese es, digamos, del circuito paro-marcha que vimos anteriormente, simplemente este es le estamos agregando entonces un seccionador manual. ¿Para qué? Para que cuando yo accione este dispositivo, entonces no solo dejo energizado el sistema a nivel trifásico, ¿verdad?, a nivel de potencia, sino también alimento todo el circuito de mando con la fuente de alimentación, Muy bien. Partiendo de eso, entonces, ¿qué es el enclavamiento? Ojo, observen ustedes que aquí, entonces yo tengo un contactor 1, pero ya apareció alguien más, ahora voy a tener un contactor 2. Muy bien, ¿cuál es la idea aquí? La idea es lo siguiente, que yo voy a tener una serie de circuitos, ahora vamos a ver el ejemplo de uno, yo voy a tener una serie de circuitos de montajes donde yo voy a ocupar
asegurarme que cuando un contactor, en este caso llamémosle el contactor 1, se acciona, automáticamente bloquee el contactor número 2. O viceversa, que cuando yo accione el contactor número 2, inmediatamente se bloquee el contactor número 1. A esa acción se le llama enclavamiento. ¿Qué querría decir enclavamiento? Precisamente eso, que en el momento que yo accione Q1, KM1, KM2 no puede hacer nada. Y que en el momento que yo accione KM2, KM1 sale de juego totalmente. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, fíjense ustedes que aquí nosotros tenemos un elemento nuevo. Este elemento no estaba aquí antes en el circuito de arranque paro, sino que en el circuito de arranque paro yo tenía un interruptor para desconectar la fuente, que ahora este interruptor, ¿qué hicimos nosotros? Lo cambiamos por un contacto normalmente abierto. ¿De quién? De este contactor principal, de este seccionador principal. Tengo aquí el contacto normalmente cerrado 9695, 9596 de la protección térmica, recordándonos que ya vimos cómo funcionaba, que se abría, desenergizaba todo el circuito. ¿Y qué pasaba ahí? Se llama 9596 porque los contactos auxiliares de las protecciones térmicas empiezan con 9. Si es normalmente cerrado, 56, perdón. Si es normalmente abierto, como el que teníamos aquí para activar la alarma, es 97 y 98, pero empiezan con 9 por ser contactos auxiliares de protecciones térmicas. Después nosotros, originalmente, voy a borrar esto aquí para no perdernos, teníamos el interruptor, el pulsador de paro, más hagámoslo correctamente, de paro, que dijimos de que este pulsador de paro tenía que ser de color rojo, ¿verdad? Y es un pulsador normalmente cerrado. Y teníamos nuestro pulsador de marcha que era normalmente abierto y era de color verde. Entonces ya habíamos visto que en el momento que yo accionara este, se alimentaba todo y todo el asunto. ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno, aquí ahora resulta que en serie, fíjense ustedes algo importante, esto es una serie, si lo ven, contacto normalmente abierto del interruptor principal, contacto normalmente cerrado de la protección térmica, siguen a serie el interruptor de paro, el interruptor de marcha, pero ahora exactamente aquí en medio de la protección térmica y de el paro, nosotros vamos a meter un nuevo contacto. Ahora, este contacto, yo lo voy a dibujar un poco más aquí. Entonces, este contacto es un contacto normalmente cerrado, ¿verdad? Y en este caso yo le puse 3,1. ¿Por qué? Pues yo estoy suponiendo que cogí el contacto que está en la posición 3 de mi bloque de contactos auxiliares. Por eso dice 3, 1, 2. ¿Por qué? Porque es normalmente cerrado. Esto que está aquí es esto que está aquí. Ahora, si ustedes se fijan, aquí no se ve bien, pero por eso lo estoy dibujando. Este contacto le pertenece a KM2. Más lo voy a borrar un toquecito aquí para que me quede bien. Es muy importante. Entonces, ese contacto le pertenece a KM2. Está aquí. Pero le pertenece a quién? A este nuevo contactor que yo puse aquí. Ojo, ¿dónde aparece ese contactor? Ay, miren ustedes aquí. Ahora, nuestro diagrama de control ya ha ido aumentando. Antes estaba solo aquí. Antes solo estaba hasta aquí, ¿verdad? Voy a dibujar para que lo vean. Antes estaba solo hasta aquí, ¿verdad? Nuestro diagrama de control. Ahora nuestro diagrama de control tiene una parte más. Entonces vemos de que aquí aparece una segunda bobina y esta segunda bobina le pertenece o es la que acciona a este contactor que le llamamos KM2. Si ustedes se fijan, en este caso, simplemente KM2, ignoremos un toquecito esto que está aquí, digamos que esto no está, que esto es un cable.
Entonces, si ustedes se fijan, KM2 tiene exactamente el mismo circuitico de arranque paro. ¿Lo ven? Que tiene un paro, de nuevo hagámoslo correctamente, que tiene un paro en rojo, un paro que nosotros llamamos P2. Ahora, ¿qué tiene aquí? Una marcha 2, ¿verdad? Una marcha 2. Ok, tiene una lucecita piloto. Esto que está aquí es la memoria. O sea, eso sería, esto que es un contacto normalmente abierto, ¿de quién? De este contactor. Entonces vean que esta parte de aquí que ya hemos visto de arranque paro básico es lo mismo que tiene el contactor 2. Este contactor 2 aquí. Entonces lo único que estamos haciendo es replicando el circuito. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que aquí, en esta conexión, nosotros vamos a meter aquí en serie un contacto normalmente cerrado, repito, normalmente cerrado, que le va a pertenecer a este contactor, a esta bobina. Ahora, aquí, si ustedes ven, voy a borrar de nuevo todo esto para aclarar. Entonces, en este otro circuito, repito, aquí tengo voy a ponerlo aquí para ir aclarando, mi paro 1. Y aquí tengo el paro 2. Ok. ¿Qué tengo aquí? La marcha 1. ¿Y qué tengo aquí? La marcha 2. Ok. ¿Qué tengo aquí? Tengo a KM1. ¿Y a quién tengo aquí? A KM2. A KM2. Entonces, si ustedes se fijan, este es simplemente el mismo circuito aquí que aquí, o sea, el mismo montaje, nada más que en este caso yo estoy gobernando la bobina de KM1 y aquí estoy gobernando la bobina de KM2. Ahora, ¿quién es KM1? Aquí yo tengo a KM1 y aquí tengo a KM2. En este caso, ven que KM2 yo no lo tengo conectada a nada. Simplemente mantuve el mismo circuito de potencia que habíamos visto antes y aquí pongo otro contactor para estudiar el enclavamiento, porque ahorita solo estamos analizando el enclavamiento. Entonces, el chiste aquí es lo siguiente. Cuando nosotros energicemos este interruptor principal, entonces esto se va a cerrar. La corriente baja por aquí, la corriente se va por aquí, la corriente llega hasta aquí, la corriente baja por todos estos lados, llega hasta aquí, ya de aquí no pasa para ningún lado porque esto está abierto. Y aquí igual, ¿verdad? Llega hasta aquí, ya no pasa por ningún lado porque esto está abierto. Hasta ahí vamos bien. ¿Ven? Ahora, ¿qué ocurre en este asunto? Voy a borrar un poco esto que puse aquí para que quede un poquillo más claro. Aquí lo que pasa es que entonces, repito, yo voy a agregar aquí en serie a esto directamente. Entonces, repito, un contacto normalmente cerrado. Y que en mi caso yo le llamé 3.1, 3.2. ¿Verdad? Y que le pertenece a quién, dijimos, en este caso a KM2. Entonces, si ustedes se fijan, este aquí me salió muy feillo. Entonces, ¿quién era este? Este es KM1. Y entonces, si ustedes se fijan, yo estoy asociando un contacto normalmente cerrado de KM2 a KM1. O sea, en el circuito de mando de KM1 estoy metiendo un contacto normalmente cerrado de KM2. Y en el circuito de mando de KM2 estoy metiendo un contacto normalmente cerrado. Este es un contacto normalmente cerrado. Igual le llamé 3.1, 3.2. Pero ahora este contacto normalmente cerrado le pertenece a KM1. A KM1. Ahora, ¿cuál es la idea de estos dos contactos aquí? Que están aquí. Ok, la idea es la siguiente. La idea es que cuando empiece a trabajar KM1, entonces este contacto de aquí
este contacto se abre y bloquea, desenergiza, hace imposible que esta parte del circuito trabaje. Mientras que cuando se activa KM2, entonces me abre a este señor y esta parte de aquí deja de trabajar. Por eso se le llama un enclavamiento. Entonces, el truco es ubicar este contacto exactamente aquí donde lo estoy ubicando. ¿Para qué? Para que me bloquee el botón de paro y marcha de KM1. O pongo este contacto aquí para que me bloquee el botón de paro o marcha de KM2. Entonces, de esa forma, cuando KM1 empieza a trabajar, entonces KM2 no puede hacer nada. Y hasta que yo pare KM1 y se desenergice, entonces otra vez esto se vuelve a cerrar, este se vuelve a cerrar y yo puedo volver a, entonces podría arrancar con KM1 o con KM2. Entonces, o sea, ¿cómo se hace el enclavamiento? Simplemente con este contacto auxiliar que le pertenece al contactor contrario. ¿Qué le pertenece al contactor contrario? Entonces vamos a verlo, esta es la idea general, vamos a verlo más detalladamente. Vamos a irlo viendo detalladamente. Veámoslo aquí. Veamos este asuntillo aquí, mi gente. Eso aquí para que no estorbe. ¿Qué pasa aquí? Yo aquí vine y accioné el interruptor principal. ¿Lo ven aquí que ahora ya se puso en rojo? Que accioné el interruptor principal. Al accionar el interruptor principal, automáticamente este contacto que estaba cerrado en el caso anterior, voy a regresarme, vamos a limpiar un poco aquí para verlo. ¿Cómo estaba este contacto anteriormente? Abierto, ¿verdad? Ahora, este contacto, ¿cómo está? Cerrado. Al estar cerrado, va a permitir que el positivo, o sea, aquí tengo positivo de la fuente y negativo, entonces va a circular una corriente a través de ese contacto. Esa corriente, además, ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta el contacto normalmente abierto de la protección térmica. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que la alimentación de las alarmas, que es esta, ¿verdad? La alimentación de las alarmas debía ser independiente. ¿Para qué? Para que cuando esta protección térmica falle, nosotros la señalización de la alerta se pueda ver. Porque si yo pongo esta energía, con alambre, esta conexión, después de este contacto normalmente abierto, cuando yo desenergice la protección principal, entonces esta alarma no se va a activar. Entonces habíamos explicado eso, ¿verdad? Que la alimentación de las alarmas deberían tener independencia para que no colapsen si el circuito básico colapsa. Entonces llega la corriente aquí, pasó por aquí y entonces si ustedes ven qué pasa con esto, la corriente, yo aquí tengo conectado exactamente después de la conexión térmica, tengo conectado todo lo que tiene que ver ahora con este nuevo circuito de arranque y paro y además está conectada la luz piloto de paro de este nuevo circuito. Aquí es lo mismo, vean que este cable pudo estar conectado aquí o aquí, no importa, entonces es lo mismo, por aquí la corriente baja y llega hasta aquí, y llega hasta aquí. En ambos casos me ilumina el paro 1, ¿verdad? Este sería el piloto que me está indicando que la carga, o lo que sea conectado y que está en paro, y este sería mi paro 2, ¿verdad? Que está iluminado también. Entonces, simplemente, hasta ahorita lo único que hicimos fue energizar el circuito. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro este interruptor? Veámoslo aquí. Esta sería la marcha 1, ¿verdad? Este sería el paro 2. Okay, entonces, ¿qué pasa si yo energizo la marcha 1? Veámoslo. Entonces, en el momento que yo energicé, vamos a decirlo con rojo para que no se nos pierda aquí, yo cerré la marcha 1, ¿verdad? Recordémonos que aquí tengo marcha 1 y aquí voy a tener el paro 1. Entonces, aquí yo cierro, voy un segundo, yo cierro
este interruptor. Entonces, al cerrar este interruptor, ya nosotros habíamos analizado, ¿verdad? Ya nosotros habíamos analizado que entonces la corriente pasa por la memoria, pasa por un instante por el interruptor que yo tengo cerrado, y entonces no importa que yo después lo abra, ¿qué pasaba? La bobina quedaba energizada. En ese mismo instante que la bobina queda energizada, entonces como esta bobina le pertenece a este contactor, entonces este contactor se energiza. Entonces regresemos acá. Fíjense ustedes qué pasaba en este circuito. Aquí yo tenía a esta interruptor o seccionador principal conectado, y entonces ya había energizado la parte de potencia, de mando. Vean que el contactor está desenergizado. En el momento que yo active este, inmediatamente, ¿qué pasa? Se acciona y entonces queda alimentado el contactor, permitiendo entonces que aquí esté la alimentación de L1, aquí tenga la alimentación de L2 y aquí tenga la alimentación de L3. Y que esta alimentación pueda llegar ¿a dónde? A la carga. Pero vean esto, vean este detalle que está aquí. Este interruptor, este contacto, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a KM1. Como le pertenece a KM1, entonces al estar energizada esta bobina le cambia el estado a este contacto. Anteriormente, ¿cómo estaba? Estaba cerrado. En el momento que yo energizo esta bobina, entonces esta bobina le cambia el estado a este contacto. ¿Por qué? Porque le pertenece. Entonces, como estaba cerrado, yo energizo la bobina y automáticamente él se abre. Como él se abre, entonces el resultado de eso es que no importa lo que yo haga aquí con esta marcha, por más que yo la accione, la corriente estaba indicándonos que está parado, porque pasa por aquí, ¿verdad? Porque este contacto está normalmente cerrado y le pertenece a esta bobina, no hay problema. Seguirá normalmente cerrado. Pero entonces la corriente nunca puede bajar por aquí. Jamás va a llegar aquí y jamás se va a energizar esta bobina. Entonces, no importa lo que yo haga aquí, pliqui, 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 ¿en dónde? En este señor que está aquí, ¿verdad? No importa lo que yo haga en este señor, resulta que como esta bobina de aquí está energizada, entonces automáticamente me bloqueó esta parte. ¿Por qué? Porque abrió a este señor. Al abrir a este señor, entonces la corriente no puede circular. No puede circular. Ahora, si nosotros apagamos, aquí tengo el paro, ¿verdad? Si nosotros activamos este paro, ¿qué pasaba? Esta bobina dejaba de funcionar, se desenergizaba. Automáticamente en el momento que esta bobina se desenergice, entonces desconecta a este contactor, y al desconectar este contactor, en el momento que esta bobina se desenergiza, abre este contactor. Pero también, como este contacto que está aquí le pertenece, entonces automáticamente lo cierra, lo regresa a su estado de reposo, a su estado original, permitiéndome poder reiniciar con cualquiera de los dos contactores. Entonces ahora veamos el proceso contrario. Yo aquí lo que hice fue que accioné la marcha 2. Como accioné la marcha 2, entonces ahora energicé a la bobina que yo tengo aquí. Al energizar esta bobina, inmediatamente ocurren dos cosas. Uno, se energiza el contactor número 2 que está aquí. Y dos, este contacto que le pertenece a KM2, que estaba cerrado, se abre. Recuerden aquí, voy a regresarme al anterior. ¿Cómo estaba este contacto? Cerrado. En el momento que yo energice esto aquí, entonces automáticamente él se abre y entonces queda energizada esta parte. Pero esta otra parte queda bloqueada. ¿Por qué? Porque esto se abrió, entonces la corriente jamás va a poder llegar, y entonces no importa qué haga yo aquí en la marcha 1,
simple y sencillamente no voy a poder accionar a esta bobina. Y si no acciono a esta bobina, tampoco voy a poder accionar a este contactor. Entonces, como no puedo accionar este contactor, entonces me queda bloqueado. De esa forma, utilizando esto que está aquí, sea un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado. Para el bloqueo se usa un contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor contrario. Ojo, otra cosilla importante aquí es lo siguiente. Vean ustedes que aquí yo tengo la luz piloto de paro. Entonces, ¿dónde estoy alimentando yo esta luz piloto? Antes del bloqueo. Vea que la conecto antes del bloqueo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si yo lo pongo aquí, si yo hiciera esta conexión aquí, ¿qué sucede? En el momento que yo bloqueé esta parte con KM2, entonces esta luz se apagaría y ya yo no sabría si está o no funcionando. Entonces, por eso, la idea de ponerlo antes del bloqueo es que está bien, me va a eliminar toda esta parte, pero yo voy a poder seguir monitoreando que en este caso KM1 está parado. Igual en este caso, fíjense que esta sería el paro 2 y entonces yo alimento el paro 2 antes de el bloqueo, para que cuando este bloqueo se active yo pueda ver que el motor está detenido. Ok, vamos a ver un segundito, vamos a ver esto. Voy a cerrar acá, voy a abrir la simulación. Ok, aquí está. Vamos a ver, simular ahora este circuito que acabamos de ver. Si ustedes lo ven, tenemos aquí la parte de paro, la parte potencia, perdón, y aquí del circuito de mando. Si ustedes ven, tengo aquí el interruptor principal, el contacto auxiliar de este interruptor principal, la protección térmica y tenemos los dos circuitos de mando. Entonces voy a activar, aquí está. Fíjense que aquí en rojo me está indicando que tiene energía, que tiene potencia. Entonces, si ustedes ven, tengo el positivo de la fuente y dice que la energía solo está llegando a la terminal 97 ¿de quién? De la protección térmica que yo tengo aquí. ¿Por qué? Porque esta alimentación debe ser independiente de todo el resto para que la alarma no sucumba, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, ahora voy a accionar el interruptor principal, el seccionador, lo acciono y automáticamente ven ustedes que se cerró, entonces ahora la energía pasa, esta energía se alimenta, ¿hasta dónde se alimenta? Ok, llega hasta aquí, alimenta hasta este punto, ya de aquí no puede accionar porque yo no tengo la marcha 1 activada ni nada por el estilo, y al mismo tiempo me alimenta, repito, me alimenta ¿a quién? A la luz piloto de paro 1. O sea, me está diciendo que el sistema que alimenta el contactor, o sea que el contactor M1 está desactivado, ¿verdad? Eso me quería decir esta luz piloto rojo en paro. Vean que está activada, ¿por qué? Porque la energía pasa acá y aquí yo lo que tengo es un contacto normalmente cerrado, ¿de quién? De KM1. Como KM1 no está accionado, entonces este contacto permanece cerrado. Igualmente la energía llega ¿hasta dónde? Hasta esta parte, que es exactamente igual a esta, pero para el contactor 2. Y me alimenta también el paro 2. ¿Lo ven aquí? El paro 2. Vamos a cambiar un poquito aquí para de una vez aprovechar. Regáleme un segundo, por favor. Ay, caramba, vamos a ver. No quiso, denme un segundito. Ok, ahí está. Voy a ponerle a este paro 1, porque no le habíamos puesto. Para que, ok, listo, eso era todo. Muy bien, lo tenía aquí, vuelvo a accionar. Entonces tengo paro 1 y paro 2 activado, perfecto. Ahora sí, voy a activar la marcha 1. A la hora de activar la marcha 1, ¿qué debería pasar? Que la corriente pasa, energiza a la bobina 1 y automáticamente el contactor 1 empieza a trabajar. Entonces lo vemos ahí, ¿verdad? Ya ese es el circuito conocido para nosotros. No hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces,
Lo que sucede aquí es que se apaga el paro 1. ¿Por qué? Porque se abrió este contacto normalmente cerrado, se abre, activa el contactor 1 y de paso el piloto de marcha 1. ¿Lo ven aquí? Entonces la carga que yo tenía conectada aquí está funcionando. Vean ustedes que aquí sigue este parado. Entonces llego yo y yo digo, bueno, voy a activar el contactor 2. Entonces, ¿qué pasa? Le doy y ustedes ven, aquí me indica que se energizó la bobina por un momento, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Lo ven aquí? No sucede nada. No puede suceder nada porque vean este contacto. Este contacto, ¿a quién le pertenece? A KM1. ¿Lo ven aquí? A KM1. Entonces, como le pertenece a KM1, entonces él se abrió y no puede pasar absolutamente nada. ¿Hasta qué? Hasta que podamos desanclar, hasta que podamos desanclar ¿a quién? A este KM1. Entonces, vean aquí, repito, le doy y no pasa nada. ¿Por qué? Porque se está abierto. Ahora, ¿qué sucede? Voy a parar KM1. Entonces vengo aquí y lo paro, ¿verdad? Entonces, al pararlo, se vuelve a encender la luz piloto 1, ¿verdad? Que me indica que está parado. Pero vean que ahora este contacto volvió a estar cerrado. ¿Por qué? Porque como le pertenece a este KM1 y este KM1 ya está en reposo, entonces aquí lo que va a ocurrir es simple y sencillamente que él se desenergiza. Ahora voy a activar M2, ¿lo ven aquí? Activo M2, como es el mismo circuitillo, se energiza M2, vean que aquí ya se me energizó K2, pero en el momento que se energizó K2, también aquí se abrió este circuito. ¿Lo ven? Se abrió este contacto que le pertenece a KM2. Por lo tanto, dejó sin efecto toda esta área del circuito. Entonces, no importa que yo trate de activar aquí, no va a ocurrir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la corriente no le puede llegar. O sea, la corriente baja por aquí, pero ya... Ahora, ¿por qué? Porque este KM2 me deshabilitó a KM1. A este circuito básico es el que se le llama enclavamiento. Y ahorita, con respecto al enclavamiento, vamos a poder ver una aplicación directa del enclavamiento y de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, repito, ¿qué sería enclavamiento? Enclavamiento es que cuando se acciona KM1, KM2 no podría funcionar. Y si acciono KM2, KM1 no podría funcionar. Entonces, fíjense aquí algo importante, que ya yo paré de nuevo los dos, que no hay forma de que yo use el otro si no detengo al que tengo accionado. Es otra cosa importante. Vean. Activo a KM1, todo está bien, KM2 no puede hacer nada, pero yo no puedo hacer absolutamente nada aquí hasta que venga y desactive a KM1. Entonces, no solo es un sistema de enclavamiento, sino es un sistema de protección. ¿Por qué? Porque una vez que yo enclavé a uno de los dos contactores, enclavar sería poner a trabajar. Entonces, a mandar. Entonces, manda KM1, KM2 no puede hacer nada. ¿Hasta qué? Hasta que yo desconecte a KM1 y entonces si habilito a KM2, entonces ya KM1 quedaría fuera de servicio. ¿Hasta cuándo puede regresar KM1? Hasta que yo desconecte a KM2. Lo desconecto aquí y ya no hay kit, ya está desconectado. Entonces, este circuito vendría a ser complemento. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un circuito de enclavamiento base, ¿verdad? Y este circuito lo que nos permite es lo siguiente. Entonces, primero habíamos visto el circuito de paro y arranque, ¿verdad? Paro-marcha, que es esta parte que tenemos aquí, el circuito básico. Ese circuito después le agregamos una protección térmica y ahora le estamos agregando un disyuntor principal o un seccionador principal manual en este caso, manual. Entonces, ahora, paralelo a ese circuito vemos que si nosotros usamos dos contactores y yo uso
con ayuda de un contacto auxiliar puedo crear entonces este nuevo circuito que dijimos que se llama enclavamiento. Ahora, estos circuitos hay que irselos sabiendo, o sea, hay que saberse esos circuitos con los ojos cerrados. Ya a esa altura ustedes deberían saber, con los ojitos cerrados, dibujar un circuito de arranque paro y ahora, a partir de hoy, un circuito de enclavamiento. ¿Por qué? Porque esos circuitos son los que se van a convertir en los circuitos bases para nosotros. Resulta que una aplicación que tiene el circuito de enclavamiento, ustedes lo ven aquí, es un circuito base, otro circuito base, el tercero sería, que es el cambio de giro base. Entonces, para cambiarle el giro a un motor trifásico, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando él gira en una dirección, nosotros lo tenemos alimentado en un cierto orden. En este caso, L1, L2, L3. Si nosotros queremos cambiarle el giro a ese motor, o sea, queremos que ese motor gire en otro sentido, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar dos de las fases. Vean que aquí empezamos L1, L2, L3. Ahora aquí yo estoy siendo más drástico y pongo L3, L2, L1. O sea, altero el orden de las fases. En este caso, se alteró el orden de las tres fases, pero basta con alterar dos de las fases. Luego vamos a hablar un poquitico si es mejor alterar las tres o las dos, pero por ahora basta con alterar dos de las fases. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si ustedes ven, aquí yo tengo, digamos, L1, 2 y 3. L1, L2 y L3 a través del contactor KM1. Pero cuando nosotros usamos el contactor KM2, fíjense ustedes que yo mantengo a 1 con 1. O sea, 1 y 1 quedan puenteadas. Pero 2, que está aquí, pasa aquí y la del centro queda con 3. Entonces, aquí voy a borrar para que quede un poquitillo más claro. Aquí, en este caso, yo tengo 1, 2 y 3. Entonces la secuencia con KM1 es 1, 2 y 3, así se llama, secuencia de fases. Pero cuando yo uso KM2, la secuencia sería 1, 3, 2. Entonces vean ustedes que yo aquí estoy alterando el orden de estas fases. Automáticamente, con solo alterar el orden de estas fases, entonces inmediatamente el motor cambiaría de giro. Físicamente es algo así, simplemente tengo dos contactores donde entran las fases, de un contactor salen las fases y entonces yo alambro al segundo contactor en paralelo al primero. Este sería KM1, ¿verdad? Este sería el KM1, este sería el 2. Entonces vean que ustedes que yo alambro el 2 en paralelo al primero, pero altero el orden de las fases en la entrada. Y después las salidas van unidas. Las salidas de los contactores van unidas. ¿Las ven aquí? Las salidas van unidas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problemita aquí, verdad? El problemita aquí es el siguiente. Es que si por A o por B yo entrara a funcionar los dos contactores, la fase 1 es la que yo estoy manteniendo en. 1 está con 1, entonces no hay problema. Pero yo estoy uniendo la 2 con la 3 y la 3 con la 2. Y eso se llama cortocircuito atómico, que ¿qué va a hacer? La explosión que les ocurrió a los pobres libaneses, a los pobres libaneses, ahora ahí en el puerto ese, que ve como una explosión atómica, aquello. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es un mega cortocircuito. Aquí sí yo meto los dos contactores al mismo tiempo. Entonces, resumiendo, para cambiar la dirección de giro de este motor trifásico, yo lo que tengo que hacer es alternar el orden de las fases. Pero si yo no me aseguro que eso se haga solo de una forma, o sea, o gira a la izquierda, y mientras gira a la izquierda yo no puedo de ninguna forma alterar
o activar más bien el giro a la derecha, o y viceversa, si está girando a la derecha, tengo que asegurarme que no pueda activar el giro a la izquierda. Porque de lo contrario, si yo altero, si yo puedo activar este contactor, digamos que este contactor me dé a la izquierda, me dé izquierda. Y digamos que este contactor me dé derecha. Ahora, si yo activo los dos al mismo tiempo, holocausto. Entonces tiene que estar bloqueado de tal forma que si funciona la derecha, la izquierda no pueda trabajar. Si funciona la izquierda, la derecha fuera. O sea, tienen que estar bloqueados, tienen que estar enclavados de tal forma que yo me pueda asegurar que no voy a tener un cortocircuito. ¿Y qué vimos que logra hacer eso? ¡Ajá! Nuestro circuito de enclavamiento básico, ¿verdad? Nuestro circuito de enclavamiento básico que acabamos de estudiar me permite precisamente bloquear un contactor con ayuda de otro. Entonces, de esa forma, o entra izquierda o entra derecha, pero no pueden entrar los dos, ¿verdad? Entonces, veámoslo aquí. Si ustedes ven, yo aquí lo que hice fue al circuito de enclavamiento le agregué un motor, ¿verdad? Y en este caso, ya ahora el contactor 2, que solamente lo estaba usando para ver el enclavamiento, entonces ahora lo que hice fue que lo alimenté con las fases, nada más que altero el orden y lo regreso y lo conecto a la protección térmica al mismo tiempo. O sea, las salidas de KM1 y KM2 están juntas. Entonces, si lo vemos aquí, tengo exactamente el mismo circuitillo. El mismo circuitillo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo lo energizo y activo M1, debería bloquear toda esta parte y el motor girar en un sentido. Mientras que si yo activo M2, deberíamos bloquear toda esta parte y el motor debería girar en el sentido contrario. Y no permitir que yo le cambie de giro hasta desconectar o hasta detener el motor. Entonces, mírenlo aquí. ¿Qué tengo yo aquí? Aquí lo que tengo es que yo activé, ¿verdad? Activé a este interruptor. En el momento que yo active este interruptor, ya sabemos la historia, que energizo a esta bobinita de aquí, y como energizo a esta bobina, entonces todo esto empieza a trabajar, se enciende el piloto, pero también se abre este contacto de aquí. Al abrirse ya sabemos que me bloquea todo esto, y entonces fíjense en el motor. ¿Lo ven? El motor ahora está girando en este sentido. Está accionado en este sentido. Ahora sí, yo vengo y si yo apago esto, ya yo sé que reenergizo el circuito y entonces en este caso yo tengo energizada esta bobina, esto se abre, me elimina toda esta parte y el motor gira ¿en qué? En el sentido contrario que estaba anteriormente, permitiéndome entonces haciéndole el cambio de giro y al mismo tiempo bloqueando el circuito, enclavando. Entonces vean que es el mismo. Ahora, esta es nuestra primera aplicación de lo que hemos visto. Ya tenemos un cambio de giro. ¿Qué ocupamos para hacer un cambio de giro? Ocupamos dos circuitos básicos, que es el circuito de arranque-marcha y el circuito de enclavamiento. Y el circuito de enclavamiento. Veámoslo ahora en la simulación. Veámoslo ahora en la simulación. Entonces, aquí tenemos la simulación del cambio de giro. Vemos que tenemos el contactor 1, tenemos el contactor 2 y vamos a tener entonces aquí el circuito. Entonces, activamos la simulación. Entonces, inicio mi seleccionador manual y veo que ya tengo todo activado, los dos están en paro y entonces observemos aquí el motor. Cuando yo activo M1, entonces automáticamente el motor está girando en una dirección. ¿Lo ven ahí? Ahí está girando el motorcito en una dirección. Se activó KM1, pero llega algún travieso y dice, voy a activar aquí. Entonces, ¿cómo está enclavado? Porque esto está abierto. Este contacto normalmente abierto que le pertenece a KM1 está abierto y me enclavó esta parte, o sea, me la desenergizó. Entonces vean que no importa lo que yo haga, no voy a poder activar, repito, no voy a poder activar el giro contrario. Entonces,
¿Qué tengo que hacer para poder activar este otro giro? Tengo que venir, detener el circuito. Entonces se detiene, los dos en paro, el motor se detuvo y entonces ahora yo voy a poder activar este. Ahora vean el motorcito. ¿Qué hizo? Cambió la flecha, cambió el sentido de giro, ¿verdad? Yo vengo aquí, le doy y no pasa nada. ¿Lo ven? Ahora, ¿por qué no pasa nada? Porque este circuito está bloqueado. Este circuito está bloqueado. ¿Lo ven aquí? Él está bloqueado. Entonces no puedo cambiar el sentido de giro. Ahora con KM2 estoy mandando el otro sentido. Apago, voy a apagar, apagamos, voy a apagar aquí, eso es, y listo. Ah, no, perdón, si era el otro. Era aquí, apago, en este, y ya no giró. Voy a encender, vean el motor aquí. Entonces gira a la derecha, apago. Viene aquí, gira a la izquierda. Apago los dos y entonces ya el sistema está detenido. Entonces, primera aplicación, un cambio de giro. ¿Qué ocupamos para el cambio de giro? Un circuito de arranque paro y un circuito de enclavamiento. Por eso de estos circuitos que hemos venido viendo son básicos para lograr el desarrollo de controles. Entonces ya montamos nuestro primer control, que es un cambio de giro. Ahora, nada más una cosita extra aquí, que le cambié al circuito anterior que habíamos estudiado. Tengo el circuito aquí, perfecto, tenemos el arranque o el seccionador principal y la protección térmica. Voy a disparar la protección térmica. ¿Qué pasaba cuando disparaba la protección térmica? Entonces, ¿qué fue? Nada más que aquí le cambié, ahí para ir haciendo algunos cambios. Entonces, antes teníamos una luz en azul, pero ahora tenemos una alarma que también es en azul, pero vean que es intermitente, ¿verdad? Entonces yo les dije que nosotros podemos poner distintos tipos de alarma. O sea, una luz intermitente normalmente llama más la atención que una luz que no lo sea, Entonces es más fácil que una luz intermitente llame la atención que una luz fija. La luz fija se puede conectar y si nosotros no nos fijamos, no nos percatamos que está activada. Sin embargo, una luz intermitente sí se puede ser más visible. Entonces simplemente ya la protección térmica la habíamos estudiado en el circuito de arranque paro, nada más que le puse una alerta intermitente. La reincorporamos, ¿verdad? Recuerden que la protección térmica podía tener automático y manual y dijimos que automático era peligrosísimo, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado en el rearme automático de una protección térmica. Entonces en este caso está manual. Todo está bien de nuevo y entonces yo puedo activar aquí mi cambio de giro hacia un lado, lo paro, mi cambio de giro hacia otro lado, sentido de giro, lo paro y de esa forma no solo ya abarcamos dos circuitos básicos, sino que también utilizando esos dos circuitos básicos pudimos ver una aplicación básica también de mando, control y regulación, que es un circuito de arranque y paro, Para irle denotando una cuestión ahí importante, viene que ahora ya relacionado con la clase anterior, ¿qué tenemos aquí? Ahora tenemos 7 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. O sea, nuestro diagrama de mando va creciendo, igual que nuestro diagrama de potencia. Entonces, vemos que a la hora de desarrollar nuestras tablas, ¿verdad?, para la lectura de los planos o nuestro control cruzado, ya tenemos más cosas, ¿verdad? Ahora aquí, ¿cuántas tablas ocupamos? Ocuparíamos 2 tablitas. ¿Por qué? Porque tengo que colocar una debajo de KM1 y una debajo de KM2. Y una debajo de KM2.